Buenas tardes, jóvenes. Lo que vamos a hacer la clase de hoy día, vamos a empezar un nuevo capítulo que se llama el movimiento periódico. ¿Está bien? Entonces acá un poquito vamos a aclarar lo que está en las notitas. Nuestro nuevo capítulo se llama movimiento periódico. Ejemplos ya de movimientos periódicos. Como están viendo acá en las figuritas, ¿no es cierto? Acá pueden ver un pistón, ¿no es cierto? Un pistón es un mecanismo del motor de un vehículo, por ejemplo. Entonces es un movimiento periódico, ¿no? ¿Por qué decimos un movimiento periódico? Porque se va repitiendo una y otra vez, podemos decir, ¿no? Es un movimiento periódico. Así vamos a notar. Entonces este pistón va moviéndose, ¿no? Arriba y abajo, ¿no es cierto? Las cuerdas de una guitarra también hacen un movimiento periódico, ¿no? Un movimiento oscilatorio propiamente, un movimiento vibratorio. Este satélite, ¿no? Por ejemplo, alrededor de la Tierra es un movimiento periódico, ¿no? Se va repitiendo una y otra vez, ¿no? Entonces son algunos ejemplos de movimientos periódicos. Acá podemos reforzar esta idea, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un pequeño videíto, a ver, vean, fíjense, jóvenes. Eso corresponde a las vibraciones, ¿no? De las cuerdas de una guitarra. Es un movimiento oscilatorio, vibratorio, es un movimiento periódico, ¿verdad? Entonces lo que les decía, esto corresponde, por ejemplo, a otro movimiento periódico que se va repitiendo una y otra vez, ¿no es cierto? Como pueden ver ahí, son las trayectorias, ¿no? De algunos satélites alrededor de la Tierra. Entonces, como pueden ver, el movimiento es periódico, ¿no? Se va repitiendo una y otra vez, ¿no? Son movimientos de satélites alrededor de la Tierra. Y así podemos ir mencionando varios ejemplos, ¿no? De movimientos periódicos. A ver, algunos movimientos periódicos un poco más reales, a ver, podemos mencionar. A ver, ¿qué dicen jóvenes respecto de este ejemplo? A ver, el movimiento de un corazón, ¿no? Del corazón humano, por ejemplo, ¿será un movimiento periódico ese movimiento? Es un músculo, ¿verdad?, del corazón. Se encarga de bombear la sangre y a través de eso se llevan, ¿no es cierto?, los nutrientes a todas las partes del cuerpo, ¿no? Es como una bomba, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? El movimiento de este músculo llamado corazón hace un movimiento periódico, ¿será? ¿Qué dicen, jóvenes? Que sí. Hace, ¿no? Un movimiento periódico, ¿no? Ese músculo va al bombear, se contrae, se expande, se contrae, se expande, hace un movimiento periódico. Y este otro ejemplo, jóvenes, a ver, pueden tomar, a ver, este ejemplo un poquito más real también. El batir, ¿no? El batir de las alas de un ave, digamos un picaflor. El batir de las alas es un movimiento periódico también, ¿no? Se va repitiendo una y otra vez. Todos ustedes se han subido a un columpio, o al menos cuando eran niños, sí, se han subido. Es un movimiento periódico también, ¿no? Y así podemos mencionar así ejemplos, digamos, un poco más reales, ¿no es cierto? Esos son los movimientos periódicos, ¿no? Los movimientos que se repiten una y otra vez, ¿no? Ahora, acá tal vez habría que anotar un poquito, aumentar en las notas. Entonces, acá lo que vamos a empezar a estudiar es una clase, ya mejor sería una clase o un tipo, si ustedes quieren, ya una clase de movimiento periódico, así mejor voy a anotar acá, ¿está bien? Una clase o un tipo de movimiento periódico, el movimiento es repetitivo, ¿no es cierto? Permítanme anotar acá y aumentar un poquito las notas. Periódico es el movimiento oscilatorio, ¿ya? Es el movimiento oscilatorio. Ese es un tipo ya de movimiento periódico y eso vamos a estudiar en este capítulo, ¿no? Movimiento oscilatorio. Las cuerdas, como han visto en el videito, oscilatorio, ¿no? Es un movimiento oscilatorio, ¿no? Van vibrando. El movimiento de un pistón es un movimiento oscilatorio, ¿está bien? Entonces este es un tipo de movimiento periódico, ¿no? El movimiento oscilatorio.
Entonces vamos a empezar a estudiar en este capítulo esta clase de movimientos periódicos, ¿no? Es decir, los movimientos oscilatorios. Y vamos a empezar por definir el movimiento oscilatorio más simple, por eso se llama movimiento armónico simple. ¿Está bien? Para estudiar las oscilaciones se utiliza un modelo, ¿ya? Un modelo físico. El modelo físico es este que estoy mostrando acá en las notitas, acá en la pizarra. El modelo físico es un resorte ideal, ¿ya? ¿Qué quiere decir un resorte ideal? Un resorte ideal, bueno, no tiene masa. Obviamente todos los resortes tienen masa, ¿verdad? Pero la masa de este resorte se podría despreciar frente a esta masa que está unida, por ejemplo, ¿no? Entonces en ese caso se comporta como un resorte ideal y este resorte tiene una constante elástica del resorte, ya que le vamos a llamar K minúscula. ¿Bien? Esto es cuán difícil es de estirar o comprimir un resorte, ¿no es cierto? Físicamente eso mide esta constante, ¿no? Ahora, entonces nuestro modelo físico, el que se utiliza en física como modelo, ¿no? Como modelo de oscilación, ¿no? Es, repito, un resorte ideal unido a una masa, a un bloque de masa m, y este bloque está sobre un piso, vamos a decir, o sobre un apoyo sin fricción. Acá no hay fricción, ¿no es cierto? Y este O que ustedes ven acá es el punto de equilibrio, la posición de equilibrio. Eso quiere decir cuando el bloque está en este punto, quiere decir que nuestro resorte ni está ni estirado, ni tampoco está comprimido, ¿no? Está en su posición de equilibrio estable. Se le estira una distancia X. Miren, acá voy a mostrarles, acá aprovechando la figurita. De acá a acá, ¿no es cierto? Se le ha estirado en este caso a la derecha una distancia X. Se suelta. ¿Está bien? Una vez que se suelta, ¿qué fuerzas van a estar actuando en ese instante? Obviamente el peso, pero va a estar compensado por la fuerza normal, ¿no es cierto? No hay acá ni en ningún otro punto, ¿no? No hay fuerza de fricción, ¿está bien? ¿Qué otra fuerza va a estar actuando? Por ejemplo, en este instante de tiempo, la fuerza restitutora, ¿está bien? Esta fuerza restitutora es la que, miren, está apuntando siempre hacia la posición de equilibrio. Siempre, por eso se llama restitutora, siempre trata de restituir a su posición de equilibrio. Lo mismo va a pasar, ¿no? Cuando el bloque esté por acá, ¿no es cierto?, al otro lado, la fuerza restitutora va a estar acá, como estoy mostrando con el puntero, miren, hacia acá, siempre apuntando, ¿no? Siempre tratando de restituir a la posición de equilibrio. Entonces, ¿qué fuerza está actuando sobre este bloque? Bueno, la normal y mg se cancelan, la única fuerza neta que estaría actuando es esta fuerza restitutora. Entonces se dan cuenta, para que haya una oscilación, debe haber obviamente una posición de equilibrio estable, como este modelo de oscilación posee, ¿no? Y debe haber una fuerza restitutora que trate de devolverlo, ¿ya? De restituirlo siempre a su posición de equilibrio, ¿no? Si el desplazamiento es hacia la derecha, la fuerza del resorte va a estar en sentido contrario, a la izquierda. Y en este caso, ¿no? Cuando esté comprimido a este lado, ¿no es cierto?, el desplazamiento va a ser a la izquierda, ¿está bien? Y la fuerza del resorte va a estar a la derecha, siempre tratando de restituir. Por eso se llama restitutora, ¿no? Lo trata de devolver. Ahora, bueno, eso es lo que hemos dicho, ¿no? En otras palabras, ¿no? O sea, como dice acá, solo puede haber oscilación si hay una fuerza de restitución que tiende a regresar al sistema a su posición de equilibrio. Entonces, no puede haber oscilación si no hay una fuerza de restitutora, ¿no?, que tienda a volver a su situación de equilibrio. ¿Está bien? En este caso, en este modelo de oscilación, este prototipo, también podemos decir, sistema masa-resorte ideal, ¿no?, sobre una superficie sin fricción, la fuerza de restitución, como dice acá, es la fuerza del resorte, F sub R. ¿Está bien? Esta fuerza del resorte, dada por el resorte, ¿no? Entonces, ese es el modelo físico, ¿no?, el prototipo que se utiliza para estudiar las oscilaciones. Ahora esto va a ser un movimiento oscilatorio, ¿no? Va acá, pasa por la posición de equilibrio, viene hasta acá y luego regresa, ¿no es cierto? Y nuevamente, acá desde la velocidad 0, acá la velocidad máxima, se dan cuenta, en la posición de equilibrio. Luego va a la derecha, va a disminuir su velocidad 0, retorno. Y así va a ser indefinidamente, porque digamos acá no tiene fuerza de fricción, ¿no? Va a empezar a oscilar como el puntero, va y viene, va y viene. ¿Es un movimiento periódico? Es un movimiento periódico.
Entonces, el movimiento oscilatorio es un tipo, ¿no?, de movimiento, como dijimos, periódico, ¿no? El movimiento oscilatorio que va oscilando y este es el prototipo. Ahora, el máximo desplazamiento que posee en este caso el bloque es el que está oscilando, ¿no es cierto?, debido a la fuerza otorgada por el resorte, que es la fuerza de restitución, ¿no es cierto? Entonces, por eso este bloque hace un movimiento oscilatorio, ¿verdad? Entonces, el máximo desplazamiento, ya sea a la derecha o a la izquierda, de ese desplazamiento máximo se conoce como la amplitud de oscilación. Y lo vamos a denotar con la letra A. Ahora, otra característica, ¿no? Entonces está oscilando así, ¿verdad? El tiempo que va a demorar, por ejemplo, desde acá, desde este punto, viene, pasa por el punto de equilibrio, o posición de equilibrio, viene hasta acá, punto de retorno, nuevamente viene, pasa por el punto de equilibrio y hace un ciclo completo, ¿no? O sea, quiero decir, una ida y una vuelta. Al tiempo que le demora, ¿no?, en realizar una oscilación completa, va y viene, se llama el periodo. Tiempo que tarda en dar un ciclo de oscilación, o una oscilación. Y la vamos a denotar con la letra T mayúscula. ¿Está bien? Y eso, obviamente, las unidades van a estar en segundos. Ahora, esto está oscilando, ¿verdad? Está haciendo un movimiento oscilatorio, ¿no es cierto? Entonces, va a ser un número de oscilaciones, ¿no? Digamos, una oscilación, 2 oscilaciones cada segundo. Al número de oscilaciones por cada segundo se llama frecuencia, y la vamos a anotar por la letra F minúscula, ¿no? El número de ciclos de oscilación por unidad de tiempo. ¿Está bien? Y la frecuencia se mide en segundos a la menos 1, que se conoce con esta unidad, ¿no? Hertz, Hz. La frecuencia se mide en Hertz. ¿Bien? Ahora acá una observación, ¿está bien? La frecuencia es el inverso del periodo, o el periodo es la inversa de la frecuencia. Uno es el inverso del otro. Entonces el periodo es tiempo que le demora en dar una oscilación, y la frecuencia es el número de oscilaciones por cada segundo, podemos decir, ¿no?, por cada unidad de tiempo. Uno es el inverso del otro. Ahora, esto también es importante, ya quiero decirlo, o sea, cuando se estudia oscilaciones, ¿no es cierto?, es útil, como dice acá, definir la frecuencia angular. ¿Y cómo se define la frecuencia angular? Como estoy mostrando acá, miren, acá voy a mostrarles con el marcador acá. La frecuencia angular es útil definirla de esta manera, es decir, la frecuencia, acá está la frecuencia F, multiplicada por este ángulo, por eso se llama frecuencia angular, porque es la frecuencia multiplicada por el ángulo, y eso se llama frecuencia angular, o sea, 2pi veces la frecuencia, ¿no? Y omega es la frecuencia angular. Entonces se define. ¿Por qué? Porque es útil definir este parámetro cuando uno estudia oscilaciones. ¿Está bien? Entonces, acá podemos ya ver a una otra, a ver, déjenme ver acá un segundo. Por acá. Y acá podemos ver una animacióncita también, ¿no? Acá. Entonces, por ejemplo, acá está la animacióncita que está en internet. Después vamos a hablar ya de las figuras, energía, posición. Esto es donde podemos hablar también. Pues entonces, acá está nuestro prototipo, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá la posición inicial está, bueno, en 5, bueno, pueden ser 5 centímetros, no sé, ¿no es cierto? La masa del bloque 10 kilogramos. Bueno, la posición acá es 5 metros, acá está, 10 kilogramos. La constante del resorte es K. Acá está la posición de equilibrio, acá está el desplazamiento máximo que se llama la amplitud, 5 metros, ¿no es cierto? Y va a ser un movimiento oscilatorio, ¿no? Entonces acá lo echamos a correr, como acá dice el RAM, ¿no es cierto? Entonces ahí está el movimiento oscilatorio, como pueden ver. Es un movimiento, ¿no? Oscilatorio, fíjense, es indefinido este movimiento, porque no hay fricción, ¿no es cierto?, entre el bloque y la superficie. Entonces acá, resumiendo lo que hemos dicho, ¿no?, el movimiento oscilatorio se va a producir si hay una posición de equilibrio, lo que estoy mostrando acá, el x igual a 0,
En este punto el resorte ni está ni estirado ni comprimido, ¿no es cierto? Entonces, ahora, para que haya oscilación, también tiene que haber, aparte del punto de equilibrio, tiene que haber una fuerza restitutora. Por ejemplo, acá la fuerza lo lleva acá, luego acá hacia acá, ¿no? Luego va cambiando el sentido, ¿no es cierto? Siempre apuntando a la dirección al punto de equilibrio. Eso hace que oscile, ¿no es cierto? Entonces, esto es, por ejemplo, esto de acá es un movimiento armónico simple, ¿ya? Un movimiento armónico simple. Y ahora pasamos a definir, digamos, ¿cómo se define, no? Un movimiento armónico simple? Eso quiero decir, ¿cómo se define o qué es, a qué se llama un movimiento armónico simple? ¿Está bien? Bien, ahora, para definir lo que es un movimiento armónico simple, esta fuerza del resorte, que es la fuerza restitutora, es para un resorte ideal. Hemos dicho que nuestro resorte es ideal, por tanto, si el resorte es ideal, eso quiere decir la masa del resorte se puede despreciar, como dice acá, ¿no? La podemos ignorar. Solo en ese caso, para un resorte ideal, la fuerza del resorte es directamente proporcional al desplazamiento. ¿Está bien? Como se puede ver acá en esta figurita de acá, ¿no? Acá está la posición de equilibrio y acá voy a dibujar el X. Miren, el X está a la derecha, el desplazamiento. Entonces, esta fuerza del resorte es directamente proporcional al desplazamiento y dirección contraria al desplazamiento, es intermedio, ¿no? La fuerza restitutora está a la izquierda y el desplazamiento X está a la derecha, ¿no es cierto? Cuando este bloque esté acá al otro lado, digamos, ¿no es cierto? Acá voy a dibujar así, está bien. Acá el resorte obviamente va a estar comprimido, acá no voy a exagerar, va a estar comprimido, ¿no es cierto? El resorte. Entonces, en este caso, el desplazamiento está a la izquierda, ¿no es cierto? Negativo, por ejemplo. Y la fuerza del resorte va a estar acá, ¿no? Dirigida a la derecha. Como pueden ver, la fuerza del resorte siempre se opone, ¿no?, al desplazamiento. Ahora, esta fuerza del resorte es directamente proporcional al desplazamiento porque se trata de una fuerza de un resorte ideal, ¿no? Esta fuerza del resorte es directamente proporcional al desplazamiento. Y bueno, dirección, y hemos dicho, ¿no?, sentido contrario al desplazamiento. ¿Está bien? Como dice acá, si la fuerza restitutora es directamente proporcional al desplazamiento, lo que dijimos acá, con respecto, ¿no?, a la posición de equilibrio, la oscilación se denomina movimiento armónico simple. Entonces, cuando un cuerpo, en este caso este bloque, este prototipo, ¿no?, hace un movimiento armónico simple, cuando esta fuerza restitutora es directamente proporcional al desplazamiento. Obviamente va a tener signo contrario al desplazamiento, ¿no?, porque es restitutora, ¿no? Siempre trata de devolverlo, ¿no? O se va a oponer al desplazamiento. Si el desplazamiento es hacia allá, se va a oponer al desplazamiento. Siempre tratan de devolverlo al equilibrio estable, ¿no? Entonces, a eso se denomina, ya, se llama un movimiento armónico simple. Solo se dice que un cuerpo está en movimiento armónico simple, si su fuerza restitutora es directamente proporcional, como pueden ver acá, ¿no? Esta fuerza restitutora es directamente proporcional al desplazamiento, ¿no es cierto? Y bueno, el signo menos quiere decir que se oponen, ¿no? Como pueden ver en esta figura. La fuerza restitutora está hacia allá, ¿no es cierto?, mientras que la fuerza del resorte está en sentido, el desplazamiento está en sentido contrario. Eso quiere decir el signo menos, ¿no? En este caso, el desplazamiento está hacia allá, hacia la izquierda, y la fuerza restitutora está a la derecha, ¿no?, oponiéndose. Entonces, eso es. Y esta fuerza restitutora es directamente proporcional al resorte, solo porque se trata de un resorte ideal. En ese caso es una fuerza, la fuerza restitutora, repito, es directamente proporcional al desplazamiento. Entonces, si la fuerza restitutora es directamente proporcional al desplazamiento, se dice que este bloque hace un movimiento armónico simple. Bueno, esta es la constante K elástica del resorte. Ahora, si aplicamos la segunda ley de Newton, ¿verdad? A ver, apliquemos la segunda ley de Newton. Acá, ¿está bien? Sumatoria de fuerzas, ¿no es cierto?, total. Solamente en X está la fuerza restitutora. En este caso, bueno, acá, ¿no? Acá o en cualquier otro punto, ¿no?, de la oscilación, la fuerza va a ser igual a menos Kx. Eso va a ser igual a la masa de este bloque, ¿no es cierto? La masa de este bloque por la aceleración, bueno, en la dirección X. ¿Está bien? Si de acá despejan la aceleración, ¿no es cierto? Acá despejan de acá la aceleración.
van a tener esto, ¿no? Menos K sobre X. Entonces acá también estamos viendo que, como dice acá, ¿no? A la aceleración X es directamente proporcional a X y tienen signos opuestos. Eso quiere decir que la aceleración, su signo es, o su dirección es contraria, ¿no? Al desplazamiento. ¿Está bien? Y eso también es característica, ¿no? Del movimiento armónico simple. ¿Está bien? Entonces, la aceleración, entonces no se olviden, miren, la fuerza del resorte tiene que ser directamente proporcional a X. Y bueno, por tanto, la aceleración también va a ser directamente proporcional a X y va a tener signo contrario. Es para un oscilador armónico simple. Ahora, fíjense, ¿no es cierto? Como hemos visto acá, a ver, nuevamente esta animación está todavía acá funcionando. Esto es un movimiento armónico simple. Va y viene, y va a ser indefinido, ¿no es cierto? No se va a detener nunca. No es el caso ideal, ¿no? ¿Está bien? Después vamos a ver las oscilaciones reales, ¿no? Son amortiguadas. Después vamos a hablar, ¿bien? Y para hacer que las oscilaciones reales se comporten así, ¿no? Que no pierdan la amplitud, debo suministrarle energía al sistema. Eso se llama una oscilación forzada. Debo forzar a que mantenga, ¿no? La amplitud. Eso vamos a hablar posteriormente, ¿ya? A eso entonces se llama un movimiento armónico simple. ¿Está bien? Entonces, les decía acá, acá, ¿no? Entonces, acá también podría un poquito aprovechar, ¿no? Entonces, sus posiciones va a ir cambiando, ¿verdad? Y es repetitivo. Entonces, tengo que hallar la ecuación de movimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es su ecuación de movimiento? O sea, X en función del T, de T, perdón, ¿no? Entonces, ¿cómo es la ecuación de movimiento para un oscilador armónico simple? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar enseguida, ¿ya? Y para encontrar eso, vamos a seguir la línea de razonamiento que hace nuestro libro, ¿ya? Entonces, el libro hace este razonamiento. Voy a ir acá. Tal vez un poquito voy a ampliar esto, un puntito más, ¿está bien? Para que se puedan ver acá. Entonces, siguiendo la línea de razonamiento del libro, como dice acá, ¿no? Vamos a encontrar la ecuación de movimiento del movimiento armónico simple, el X en función de T. ¿Cómo? Mediante una similitud que hay con el movimiento circular uniforme. Entonces, ven acá, esto de acá que estoy mostrando con el puntero es una rueda que está girando y en el borde tiene unida ya una esfera, una pequeña esfera Q. Entonces, se va moviendo este disco con un movimiento circular uniforme. Hace un movimiento circular uniforme, por tanto Q, la esferita Q, también hace un movimiento circular uniforme, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que su rapidez permanece uniforme, solo la rapidez, ¿no? La dirección de la velocidad, ya saben, no es perdón, jóvenes, no es uniforme, ¿no? Solo el móvil. Es como decir 1 centímetro por segundo se está moviendo en su rapidez, pero ¿no es cierto? La velocidad no va cambiando, ¿no? Acá, por ejemplo, la velocidad de Q está en esta dirección. Si yo dibujara la velocidad de Q cuando esté acá, por ejemplo, a ver acá, a ver, voy a dibujar, en esa dirección estaría la velocidad de Q. ¿No es cierto? El tamaño de la flecha tengo que dibujar el mismo, porque es uniforme. Entonces, este disco se está moviendo con velocidad, con rapidez uniforme, se llama movimiento circular uniforme. Y esta esferita, como está unida, y acá, miren, bueno, va a realizar un movimiento armónico, perdón, un movimiento circular uniforme. Y acá, como dice en el libro, se proyecta un haz de luz, ¿ya? Un haz de luz que... bueno, es un haz de luz y por tanto este haz de luz va a hacer que acá tenga su sombra, ¿no? Esta es una pantalla, fíjense en la pantalla, el Q, miren, acá está mostrando. P sería la sombra, ¿no es cierto? Entonces esa sombra se dan cuenta de Q, a medida que se va a mover por acá, digamos, la sombra va a estar acá. Cuando esté acá Q, la sombra va a estar acá. Luego el Q va a estar por acá y la sombra va a estar acá. Cuando esté acá, la sombra va a estar acá. Entonces la sombra, ¿qué tipo de movimiento va a hacer, jóvenes? Va a ser un movimiento oscilatorio, ¿se dan cuenta? Así. ¿No es cierto? La proyección en la pantalla. Entonces lo que hace en el libro es encontrar fíjense, el X de T, como es la ecuación de movimiento del oscilador armónico simple.
haciendo una similitud, ¿no? ¿Qué similitud, en otras palabras, hay entre el movimiento circular uniforme que hace Q, ¿no es cierto?, esta esferita de acá, con el movimiento armónico simple? La sombra, fíjense, hace un movimiento armónico simple. ¿Está bien? Entonces, hay una similitud. Entonces, a través de eso, encuentre. ¿Bien? Y el razonamiento es así. Entonces, fíjense acá, en este momento, acá, a ver, acá ya voy a dibujar acá, aprovechando acá la figurita. Acá no, acá está el origen, acá también está el origen, ahí, acá. Esto de acá que estoy proyectando en este momento, ¿no es cierto?, sería el XQ, ¿no? La abscisa de nuestra esferita Q. Bueno, tiene también su ordenada Y, ¿no? Pero sería el XQ. Y el XQ, se dan cuenta, sería el X de la sombra, este de acá. Sería igual, acá voy a dibujar. Este de acá sería el X de la sombra, ¿no es cierto? Por tanto, el XQ de nuestra esferita, su X, pero no, la componente X, la posición X, o la abscisa de XQ, es igual al X de la sombra, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿a qué es igual el X? Bueno, ahora fíjense acá, vamos a hacer esto, acá te voy a aclarar. Cuando llegue acá, miren, desde el 0 hasta acá voy a colocar, voy a aclarar esta gráfica hasta ahí. Por tanto, cuando haga esto, jóvenes, a este X máximo, al desplazamiento máximo que se llama, jóvenes, la amplitud, ¿no es cierto? Y la amplitud A sería, bueno, el radio, ¿no?, de esta esfera, de esta trayectoria circular, ¿no? Esta trayectoria circular que hace nuestra esferita Q, ¿no es cierto? Entonces todo esto sería la amplitud. Esto también sería la amplitud, ¿no? Sería el radio, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por tanto, este XQ, este que he dibujado acá, jóvenes, les voy a mostrar con el resultadorcito. Este de acá, este XQ. Ese de ahí, ¿no es cierto? Ese XQ, ¿a qué va a ser igual? Obviamente va a ser igual a la amplitud. Esta es la amplitud, ¿no? Por el coseno. Acá está. ¿Está bien? Muy bien, habiendo aclarado eso. Ahora, la componente, ¿están de acuerdo? La componente X, pero la componente X de Q. Ustedes tienen su componente X, ¿verdad? Acá está. Acá está la velocidad. Estoy señalando con el resultado. La componente X sería esta, de Q. ¿Tiene componente Y? Sí, pero no nos interesa. ¿Por qué? Porque la componente X de nuestro Q, ¿no es cierto?, es igual, como dice acá, a la velocidad, ¿no?, de la sombra, ¿no es cierto? Acá está, al BPE de la sombra X, ¿no es cierto? Es igual a su velocidad, ¿no es cierto? Porque esta es su sombra de esto, ¿no? Entonces tiene que ser igual. Por otra parte, la aceleración de Q, ¿no es cierto? Q hace un movimiento circular uniforme, pero tiene aceleración porque va cambiando la dirección, ¿no? La aceleración es la aceleración centrípeta, ¿no es cierto? Y la aceleración centrípeta de este Q es igual a esto, ¿no? El radio, que, bueno, el radio en este caso es la amplitud, ¿no? Esta amplitud, ¿no es cierto? Por este omega sería, este omega de acá, vendría a ser la rapidez angular, pero de Q sería. Ya, acá también tal vez habría que aclarar acá la rapidez angular de Q, un poco más pequeña para no confundir acá. La rapidez angular de Q, acá, omega Q, ¿no es cierto? Ahora, se dan cuenta acá, miren, acá está otra gráfica, espero, bueno, vamos a comentar ya esto. Acá está la aceleración de Q, miren, es vector hacia el centro, su módulo sería igual a esto. Y la componente de X del punto Q, este es el punto Q, ya, A sub QX, la componente X va a ser igual a la aceleración de PX, de la sombra, ¿verdad? ¿No es cierto? Bien, y AQX aquí es igual, jóvenes, acá, miren, acá hay un ángulo, θ, este θ que se reproduce acá. El AQX es igual al A, todo esto es el A, ¿no es cierto? Bueno, ese es el AQ, ¿verdad? Sería el AQ, ¿verdad? Este es el AQ, perdón.
este de acá, perdón. Este de acá es el AQ, ¿está bien? O si quieren, no, a ver, si no aclararemos más acá, pues acá, el AQ es este, perdón, este de acá, coseno, ¿no? De este ángulo, ¿no es cierto? Entonces, esto sería así. A ver, acá me puedo aclarar bien. Acá la aceleración, para que esté un poco más claro. AQX, lo que quiero decir esto de acá, AQX, esto, jóvenes, es igual a AQ, y el AQ es esto, por el coseno de X, así sería. Coseno de θ, perdón. Así sería, ¿no? Eso es, joven. Ese es el AQX. Ahora, ¿no? Acá, continúo. Y el AQ, la aceleración AQ, es la aceleración centrípeta, ¿no es cierto? Entonces acá hay un error. Esto sería AQ, sería esto. Está bien, entonces esto debería borrar esto de acá y corregir acá. Esto sería la aceleración. Perdón, sigo cometiendo el mismo error. La aceleración del punto Q, su módulo, ¿no? De la aceleración Q. Eso es igual a A al radio, que es la amplitud en este caso, ¿no? Por omega de Q al cuadrado por coseno del ángulo θ. Entonces eso de acá sería igual a jóvenes. Y eso es lo que hemos colocado acá. Esto de acá es esto. Y eso es igual a Px. ¿Está bien? Bien, jóvenes, entonces ahora finalmente, ¿no? Acá el periodo, fíjense lo que, dense cuenta, como dice en el libro, lo que hace, lo que une, ¿ya? Tal vez para necesitar muchas palabras eso. Lo que une al movimiento circular uniforme que hace nuestra esferita Q con el movimiento oscilatorio es el periodo. ¿Por qué? Porque fíjense, miren, ya desde acá podemos contar el tiempo que tarda en dar, miren la esferita Q, una vuelta completa. T sub Q le vamos a llamar, ¿no? Periodo de revolución sería, ¿no? De dar una vuelta, acá está. Es igual, ¿no?, al tiempo que tarda en dar, ¿cómo es de la sombra? El tiempo que tarda en dar una oscilación completa, como estoy mostrando con el puntero. Son iguales, ¿verdad? Y como hace rato, al principio de la clase dijimos, el periodo es el inverso de la frecuencia, sería, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El inverso de la frecuencia. El periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces acá también hay que aclarar. O bueno, también, ¿no? Se puede ver así, no hay acá, miren, esto, si le sacan el inverso a esto, ¿ves? 1 sobre t, acá también tiene que sacar el inverso, pero el inverso del periodo, perdón, es la frecuencia, acá está. Y 1 sobre tq es la frecuencia de q. Entonces, el periodo de q, dar una vuelta completa, es igual al periodo de oscilación, ¿no?, de la sombra. Eso le une ya al movimiento circular uniforme que realiza Q con el movimiento oscilatorio de su sombra, le une, porque son iguales. Por tanto, las frecuencias son iguales, como acabamos de ver. Y si a esto le multiplican 2pi, jóvenes, ¿no es cierto? Es lo que estoy haciendo a continuación, ¿no? Acá lo multiplico por 2pi y eso también lo multiplico por 2pi. Entonces, eso es lo que se ha hecho acá, ¿no es cierto? Entonces, eso tenemos acá, 2pi por la frecuencia. Ahora, ¿qué se llama? ¿Cómo hemos definido 2pi por la frecuencia? Lo que hemos definido es la frecuencia, ¿no? En este caso sería la frecuencia angular del periodo, y en este caso sería la frecuencia, no sería la frecuencia, ¿no? La rapidez angular sería, ¿no?, de Q. ¿No? 2pi por la frecuencia de Q es la rapidez angular. Entonces estamos demostrando que la frecuencia angular de la sombra, esta sería la frecuencia angular de la sombra, ¿no? La frecuencia multiplicada por un ángulo, y esta sería la frecuencia angular, ¿no? Es decir, perdón, de la frecuencia o la rapidez angular, ¿no? La frecuencia multiplicada por el ángulo. ¿Está bien? Son iguales. ¿Está bien? Son iguales.
Bien, entonces acá la aceleración de nuestra sombra, acá está, jóvenes. Les voy a mostrar acá una vez más. Hemos dicho que esto estaría aquí corrigiendo la aceleración de Q, ¿verdad? Entonces acá fíjense, esta sería entonces la aceleración de la sombra Px, ¿no? Porque es de la sombra es P, ¿no? En la pantalla está escrito. E sería igual a omega de, acá bueno, de Q sería, ¿no? Pero acabamos de demostrar que el omega de Q es igual al omega de la sombra. Por eso hemos cambiado acá, ¿no? Por coseno. ¿No es cierto? Hasta ahí está todo bien. Entonces hemos obtenido, fíjense, con similitud en base al movimiento circular uniforme que hace la esferita Q, ¿no es cierto? Hemos encontrado el movimiento de la sombra, miren, que hace un movimiento armónico simple. Entonces hay relación, ¿no? Entre el movimiento circular uniforme de Q y el de la sombra, como estoy mostrando, miren, hace este movimiento. Y bueno, su aceleración sería igual a esto. Ahora, a continuación, lo que se hace es, como dice en el libro, instalamos ya, como dice acá, un resorte ideal con una masa que oscile paralelo a la sombra. Es decir, acá instalamos una masa, un resorte ideal con una masa acá, un bloque de masa M, voy a colocar acá, de manera paralela, ¿no? Que oscile paralelo, perdón, ¿no? Con la sombra. Instalamos acá y soltamos acá y la sombra va a ser este movimiento, pero también de manera paralela, juntos van, ahí se dan cuenta, tanto este oscilador y la sombra, juntos. Por tanto, ¿no? Bueno, estamos de acuerdo entonces, ¿no? El X de la sombra, o sea, este X que estoy mostrando acá, este de acá, ¿no? Este X de la sombra va a ser igual al X de acá, al X del oscilador, ¿no es cierto? Ahora, se dan cuenta, acá como está en la figurita, el A de la sombra, de la aceleración, va a ser igual a la aceleración del bloque, ¿no? Del oscilador, ¿cierto? Que está haciendo un movimiento armónico simple. Ahora, a la frecuencia angular de la sombra, ¿no es cierto? Este de acá va a ser igual al omega a la frecuencia angular de este oscilador, ¿no es cierto? A la frecuencia angular. Entonces, la aceleración X, acá está, ¿no? ¿Dónde está la aceleración X? Bueno, acá en todo caso, miren. La aceleración X, entonces acá, miren, copio acá, es igual al Px, ¿no es cierto? Y el Px es todo esto. ¿Bien? Acá está. La aceleración AX es igual al Px. Entonces el AX está acá. Ahí está. Es igual al Px, pero el Px es igual a todo esto. Eso se ha notado acá. ¿No es cierto? Sería igual a el omega de la sombra, pero el omega de la sombra es el omega, ¿no? De este oscilador, que está oscilando de manera paralela, ¿no? A nuestra sombra. Y este signo, bueno, es porque es contrario al desplazamiento, ¿no? Recuperamos este signo acá, contrario a este desplazamiento, porque A coseno de X, acá está bien, A coseno de X, acá, ¿no? A coseno de X, acá está, ¿no? A coseno de X es el X de Q o el X de la sombra, ¿no es cierto? Y el X de la sombra es el X de este, ¿no? Y la aceleración se opone, hemos dicho, ¿no? A X, ¿no es cierto? Entonces toda esta partecita de acá es, voy a resaltar ya, acá, este de acá es el X, ¿verdad? Y el signo menos es porque la aceleración se opone al desplazamiento, ¿no? Lo que habíamos dicho acá, jóvenes, ¿no? Acá está. ¿No es cierto? Nuestro oscilador acá. ¿No es verdad? Entonces eso. Ahí, entonces ahí. Por eso es. Entonces este omega al cuadrado, ahora fíjense, comparamos con la ecuación dinámica, ¿no? La ecuación dinámica era menos la constante elástica sobre la masa por X. Por tanto, el omega
cuadrado, ¿a qué debe ser igual, jóvenes? ¿A qué debe ser igual el omega cuadrado? Tendría que ser omega al cuadrado, acá tallas, pero en otro color. El omega al cuadrado debe ser igual a ¿qué? A k sobre n. Y eso podemos anotar acá. Omega al cuadrado, mejor, sería igual a la constante elástica sobre la masa. ¿Está bien? Entonces, acá, fíjense, para terminar esta parte, acá está la ecuación dinámica. Lo voy a agrandar un poquito ya acá. Acá está la ecuación dinámica, ¿no? Hemos vuelto a escribir. Pero también hemos visto, ¿no? Con la similitud del movimiento armónico, perdón, del movimiento, claro, armónico simple que hace, ¿no? La sombra, y a eso le hemos añadido, ¿no? Un oscilador, ¿no es cierto?, que oscila de manera paralela, ¿no?, con un resorte ideal. Su aceleración vamos a encontrar que es igual a menos omega al cuadrado de x, ¿no? Y lo que les decía antes, omega al cuadrado debe ser igual a k sobre n, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es omega? Omega acá, miren, a un ladito voy a hacer omega es 2pi por la frecuencia. Como está elevado al cuadrado, debemos elevar esto al cuadrado. Y si elevamos al cuadrado, me va a dar omega al cuadrado, va a ser igual a 4, ¿no? Pi al cuadrado, frecuencia al cuadrado. Si de acá despejan frecuencia al cuadrado, jóvenes, frecuencia al cuadrado, bueno, van a tener que la frecuencia es todo esto, ¿no? Es un simple despeje. Y la frecuencia, no se olviden, es el inverso del periodo, ¿no es cierto? Entonces, acá podemos notar, ¿no? El periodo es el inverso de la frecuencia. Bueno, sáquenle la inversa a esto, van a tener esta expresión, ¿no es cierto? Ese sería entonces el periodo y la frecuencia de un oscilador armónico simple, nuestro prototipo, ¿no? Masa resorte ideal. Para eso pues, sería esto, ¿no? Bueno, ya habíamos dicho que la componente x es a por coseno de tita. Hemos encontrado con la similitud que hay, ¿no es cierto?, entre el movimiento de esta esferita Q y la sombra, y a la sombra le hemos añadido, ¿no?, un oscilador, ¿no?, real, ¿no es cierto?, que está oscilando. Por eso el x es igual a coseno. Ahora este ángulo tita también varía, ¿no? El ángulo tita va variando con el tiempo. Como esto hace un movimiento armónico, perdón, un movimiento circular uniforme, perdón, un movimiento circular uniforme, ¿no es cierto? Entonces el ángulo tita va a ir variando de esta manera, ¿no? Va a ser omega por t. Esta es la ecuación del movimiento circular uniforme. Desplazamiento angular es ángulo inicial, acá está el ángulo inicial, phi le hemos llamado, por la rapidez angular por el tiempo, ¿no es cierto? ¿Está bien? Pero la rapidez angular de Q hemos visto acá ya estamos reemplazando, fíjense. La rapidez angular es igual a la rapidez angular de la sombra, y la rapidez angular de la sombra, perdón, no es rapidez angular de la sombra, es la frecuencia angular de la sombra, y la frecuencia angular de la sombra es la frecuencia del oscilador, ¿no? ¿Es cierto? Y que, bueno, acá phi sería la fase, pero para el caso del oscilador, ¿qué sería phi? Vamos a reemplazar esto acá, miren, a coseno todo esto, y ahora hay que saber el significado físico, porque omega ya sabemos el significado físico, es esto, ¿no? La raíz cuadrada de k sobre m sería, ¿no? Pero entonces en el movimiento armónico simple, ¿qué es phi? ¿No es cierto? Entonces hay que darle una interpretación a esta constante. Para darle una interpretación hacemos unos dibujos a mano, ¿ya, jóvenes? Entonces vamos a hacer acá, ¿no?, esto de acá, ¿no? Esta es la ecuación, y vamos a ver qué es este phi, ¿no? Y ya está, miren, ya hemos obtenido la ecuación del movimiento armónico simple, solamente hay que darle la interpretación de phi. Entonces, para un tiempo cero, cuando si ustedes acá hacen cero, esto va a ser cero y vamos a tener a coseno phi, ¿no es cierto? ¿También? Ahora, si phi es igual a cero, ¿también? Como ven acá, si phi es igual a 0, acá a ver, coloquen el 0, coseno de 0 va a ser 1, ¿no? Entre x sub 0 va a ser a, ¿no es cierto? Va a ser a. Entonces, si el phi es igual a 0, acá si ustedes reemplazan 0 acá, quiere decir que empieza, sería la posición inicial, ¿dónde empieza? En a, fíjense este. Y hacemos una gráfica, se puede graficar también, ¿no?, en un graficador, ¿no es cierto?,
Excel o cualquier otro graficador. Entonces, esto va a ser escribir. Esto que estamos haciendo un gráfico manual. Cuarto de periodo, mitad de periodo completo, y acá esto sería 2 veces el periodo. Entonces tendríamos esto para un pi igual a 0. Ahora, si el phi fuera pi, jóvenes, acá coseno de pi, ¿qué quiere decir, jóvenes? Menos 1, ¿verdad? A ver, hagan acá. Acá reemplacen un momentito. Acá un ladito. Mejor, ya para aclarar. X era igual a porque, así quieren acá, vuelvo a repetir, ¿ya? Porque acá, ¿no? X sub 0 es igual a, hemos dicho, coseno de phi, pero phi vale 0. Coseno de 0 vale 1. ¿No es cierto? Por eso me da X sub 0 igual a A. Ahí está. ¿Está bien? Ahora esto, si phi vale pi, acá un ladito, vamos a hacer, esto es igual a menos A, ¿por qué? O acá si quieren menos A, porque X sub 0 es igual a acá está, ¿no? En un tiempo inicial estamos diciendo, ¿no? En un tiempo inicial, cuando empieza la oscilación, quiere decir. Si este phi vale pi en este caso, acá ve, pi vale pi, perdón. Entonces reemplazaría simplemente acá A por el coseno de pi. ¿Y coseno de pi cuánto vale? Menos 1. Entonces sería X sub 0 sería igual a menos A. Eso quiere decir. Ahora, si todo esto es a un tiempo 0, ¿no? Eso quiere decir tiempo inicial, por eso es posición inicial. Y la posición inicial sería esto, ¿no? Y esto es de donde ha salido, de acá, ¿no? Porque si ustedes reemplazan a tiempo 0, esto va a ser ese 0, entonces voy a tener A coseno de phi. Esto es tiempo 0, me da la posición inicial. Y ahora estamos reemplazando distintos valores de phi. Y finalmente, para esto nos hagamos. Si phi vale pi medios, o sea, reemplazamos acá, va a ser igual a x igual a 0. ¿Por qué? Por lo siguiente, ¿no? Nuevamente escribo acá, porque x sub 0 va a ser igual a A coseno de pi medios. Bien, coseno de pi medios, ¿cuánto vale, jóvenes? 0, ¿verdad? Entonces me va a dar 0, por eso es. Entonces, ¿qué quiere decir, jóvenes? Como habían dicho, cuando phi es 0, quiere decir que su posición inicial parte de el máximo desplazamiento, como está acá, miren, les voy a mostrar una vez más. Parte del máximo desplazamiento. Entonces, si ustedes reemplazan acá y hacen una gráfica manual, se puede graficar con algún graficador. Si phi es igual a 0, entonces esto graficamos, la gráfica va a ser así. Eso es así. Entonces, el phi sub 0 quiere decir dónde empieza la oscilación, en el desplazamiento máximo. ¿No? Eso quiere decir, jóvenes, lo siguiente, ¿eh? En esta situación, acá al ladito podría dibujar, jóvenes. Esto, en nuestro prototipo, sería así, jóvenes. Permítanme dibujar así, espero poder aclarar. Este sería el resorte, ahí sería nuestro bloquecito, acá está. Entonces, acá quiere decir que el oscilador a un tiempo 0, ¿dónde está empezando? En el desplazamiento máximo. Ahí. ¿Dónde empieza? Este phi entonces 0, empieza en el desplazamiento máximo positivo, acá. Y su gráfica sería esta. Acá está. Y como es periódico, obviamente la función coseno hace que sea periódico, ¿no? Es repetitivo, ¿no? Eso sería la gráfica. Ahora, si phi vale pi, el x sub 0 es menos a, entonces acá viene. ¿Y eso a qué equivaldría, jóvenes? Físicamente con nuestro prototipo, esto equivaldría a esto, ¿no, jóvenes? Acá voy a dibujar, voy a disipar un poquito el resorte. Entonces, acá sería, aquí está el 0, y el resorte estaría comprimido ahí. Entonces, ahí estaría el bloque. Y esto sería así, jóvenes. Entonces, esto sería menos A, ¿no? El máximo desplazamiento negativo. Entonces, acá, este empezaría a tiempo 0. A tiempo 0 empezaría en el desplazamiento negativo, cuando está comprimido. Entonces desde acá empieza a oscilar y su gráfica, bueno, su gráfica acá tendríamos que reemplazar, ¿no? Acá, phi igual acá, pi, ya, y acá tenéis que pi, y graficamos esto, y eso empieza en menos A, ¿no? Acá empezaría. La gráfica sería así. Eso es para phi, ¿no? Igual a pi. Y para phi igual a pi medios, empieza en x sub 0. Ya, voy a dibujar. Si empieza en x sub 0, bueno,
En este caso sería así. Voy a dibujar la grafiquita, ¿ves? Pero antesitas voy a hacer acá, ¿ven? Esto corresponde a esto físicamente, ¿ven? Así sería. Empezaría acá. El bloque estaría acá, en la posición de equilibrio. De ahí empieza ya a tiempo cero. Luego vendría acá, jóvenes, en este caso así a la amplitud negativa y luego empieza a girar así. ¿Dónde empieza el movimiento acá? En la posición de equilibrio. Eso quiere decir, ya, y voy a hacer una gráfica acá, pero a mano alzada ya, jóvenes. A mano alzada, ustedes pueden tratar de graficar en el graficador. Entonces a mano alzada así sería este gráfico. A ver, acá, vamos al colorcito con este colorcito tal vez. Este ya. Entonces vendría así. Así sería la gráfica. Ahí, así sería. Ahí. Así sería. Y luego de acá vendría. Ahí, así nomás. Y esto sería así. Esto es lo que he dibujado. Sería para un phi igual a pi medios, ¿no? Entonces, físicamente, ¿qué es lo que da esta constante phi? Lo que da esta constante phi, la fase en un movimiento armónico simple, es esta constante phi, ¿verdad? Este de acá. Lo que nos da físicamente es dónde indica, ya nos indica dónde empieza la oscilación, o sea, a tiempo cero, ¿no? Si phi es igual a cero, que empieza en la amplitud máxima. Si phi es igual a pi medios, empieza en la amplitud máxima negativa. Si phi es igual a pi medios, empieza acá en el origen, en el punto de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, ese es el significado físico ya de esta constante. Entonces, acá, como decía, ¿no? Indica qué punto del ciclo se encontraba, ¿no? En el momento, dónde se encontraba a tiempo cero. Es lo que indica phi, el ángulo de fase. ¿Está bien? Bueno, y por último, hace un momento hemos encontrado que el periodo es 2 pi, perdón, raíz de la masa, sobre la constante elástica. Bueno, como ustedes pueden ver, bueno, como depende la masa y la constante acá, entonces, bueno, alterando la masa, si colocamos mayor masa, ¿qué va a pasar? El periodo va a ser más grande, ¿no? ¿No es cierto? Más grande. Acá, bueno, esto lo mantengo fijo. Si aumento la constante K, el periodo tendría que disminuir. ¿Está bien? Entonces, quizás eso también se podría ver con esta animacióncita, aprovechando acá. Entonces, acá vuelvo a escribir en lo que acabamos de decir. Estas gráficas después vamos a estudiar ya de lado esa gráfica. Entonces, acá hemos dicho el periodo era a 2 pi, ¿no? Por la raíz cuadrada de la masa sobre K. Masa sobre K. Entonces, si aumento la masa, a ver, jóvenes, acá voy a aumentar la masa ya. A ver, acá. Y por eso voy a dibujar una masa más grande. Así. Así. ¿Qué va a pasar con el periodo, jóvenes? ¿Qué tendríamos que esperar con este periodo? ¿Tendría que crecer o tendría que aumentar o disminuir, jóvenes? Tendría que aumentar, ¿no? ¿No es cierto? Crece con la raíz cuadrada. Entonces veamos, ¿no? Si la masa se incrementa acá, ¿qué masa den acá, jóvenes? El bloque. 10 kilogramos. ¿No es cierto? Y tenemos un periodo. Entonces el periodo es el tiempo que tarda en una oscilación. Entonces el periodo tendría que aumentar. ¿No es cierto? Y si el periodo aumenta, más lento tendría que ir, ¿no? A ver, aumentemos a una masa de 20 acá. ¿No? 20, vamos a marcar el doble sería, ¿no? Y acá coloco esa masa, 20, a ver, hago correr. Y como ven es más lento, ¿no? El periodo crece y es más lento. ¿No es cierto? Está bien, entonces eso quiere decir, ¿no? Ahora, si yo mantengo esto, fíjense, jóvenes, acá voy a volver a recargar a lo que estaba, ¿no? ¿Ya? Entonces acá estaba en 10, ¿verdad? Bueno, podemos hacer una masa de 1, ¿no?
Si la masa es chiquita, jóvenes, ¿qué va a pasar, jóvenes? Nuevamente acá, ¿ya? Si la masa es chiquita, voy a dibujar algo así, jóvenes. Esto, ¿no? A ver, para que se entienda ya. Así. Si la masa es chiquita, así voy a dibujar. ¿Qué va a pasar con el periodo? ¿Chiquito o grande? ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Pequeño o grande? Pequeño. Tendría que ser pequeño, ¿no? Entonces así tendría que escribir esto, ¿no? Un periodo. Así, voy a exagerar ya pequeño. Entonces acá, si el periodo es pequeño, jóvenes, ¿no es cierto? Si la masa es pequeña, el periodo es pequeño. El periodo es pequeño, ¿eso qué quiere decir, jóvenes? ¿Va a oscilar rápido o lento? Si el periodo es pequeño. Rápido. Rápido, ¿no? Entonces acá vamos a hacer cosas. Como ven, eso es lo que queremos decir ya cuando alteramos la masa y, bueno, la constante K. Bueno, acá de la masa hemos hablado, ¿no es cierto? Ahora lo mantengo acá, jóvenes, para acabar ya. Lo mantengo más como estaba, esto estaba en 10, ¿verdad? En 10, estaba inicialmente, ¿no? La constante 80 newton sobre metro, ¿no? La constante es, acá está, newton sobre metro. Entonces lo borro, jóvenes. Ahora, esto no lo voy a variar, jóvenes, ¿ya? Esto no lo voy a variar, esto lo vamos a mantener constante, ¿ya? Entonces ahí, jóvenes, permítanme colocar el color que estaba, ¿ya? Entonces lo que estaba inicialmente, ¿ya? Acá, esto no vamos a cambiar. Como ven, la masa, 10 kilogramos, en este caso la masa no, constante va a ser 10 kilogramos, ¿está bien? Lo que vamos a variar es la constante K. Entonces, fíjense, ¿qué pasaría, jóvenes, si la constante K lo hago grande? Ahí voy a colocar así, jóvenes. Acá un segundito. Permítanme. La constante acá. Lo voy a hacer grande, miren, chicos. Estoy exagerando, obviamente, acá, ¿no? ¿Qué va a pasar con el periodo, jóvenes? Con este periodo. T. Si la constante es grande, ¿el periodo será pequeño o grande? ¿Qué dicen? La constante ha crecido. El periodo sería pequeño, ¿no? ¿Se dan cuenta? Voy a dibujar nuevamente ahí pequeñito. Y si el periodo es pequeño, ¿qué tendría que pasar? Si aumento K, si el periodo es pequeño va a oscilar rápido. ¿No es cierto? A ver, veamos, jóvenes. A ver, acá vamos a colocar. A ver, no sé si se puede variar hasta 160. Voy a ver si se puede variar ya hasta el doble. Acá. No se puede cambiar hasta 100, no es el máximo. Está bien. Entonces, a ver, veamos acá. Entonces oscila un poco más rápido. ¿No es cierto? Ahí sería. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que queremos decir, jóvenes, cuando cambiamos ya la masa y K, alteramos el periodo de oscilación como acabamos de ver. Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna preguntita de lo que hemos hablado en la clase de hoy. No, dejaremos de grabar.